La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ahora sí, buenos días. 8:03 de la mañana, ¿cómo se demoraba y se demoraba y se demoraba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fueron a misa, no regresaban. Aquí estábamos puntuales, ¿ah? ¿Tú y yo? Por supuesto. Como unos soldados las soldados del periodismo en esta trinchera de lucha. Bueno, tenemos que mandar un saludo muy cordial. Quiero empezar mandando un saludo muy cordial al expresidente Alan García, que nos escucha atentamente. Me he enterado ayer por un correo electrónico que le manda una colega, su pareja, que nos escucha atentamente desde Madrid. Así que con una diferencia de 6 horas, siendo hoy las 8 en punto en Lima, las 2 de la tarde en Madrid, seguramente le arruinamos el almuerzo todos los días, o de repente nos escucha más tardecito en una grabación, pero hay que agradecerle la sintonía, ¿no? O sea, todas las sinvergüencerías no se las agradezco, pero la sintonía por lo menos hay que agradecérsela. Y la verdad es que hemos logrado, hablando de sinvergüencerías en estos días, hacer que por lo menos nuestros colegas periodistas reflexionen y le pregunten a algunos abogados, no a mí, porque obviamente no me lo van a preguntar a mí, qué pasa con la plata que recibe una campaña política, ¿no es cierto?, en medio de la campaña, y qué sanciones administrativas hay. El propio presidente del Poder Judicial ha tenido que explicarlo. Bueno, por enésima vez. Por enésima vez, yo hace 2 años que lo explico. Dicho sea de paso, con las benditas agendas que me causó tanto insulto y todo lo demás, lo que dice, ¿sabes qué? Me puse a releer lo que había escrito hace 2 años. Ajá. Y dije exactamente lo mismo. Ahora, la plata que está en las agendas, que está en una agenda, porque en el resto es el santo y mi hijita, my husband has a credit card, ¿no? Lecciones de inglés, etcétera. Pues yo me las he leído de cabo a rabo y la mayoría tiene páginas en blanco. Esta, la grande, la que tiene todas las páginas en blanco y tiene un par de páginas con cifras, son cifras del 2009-2008. La coima de Odebrecht, si fuera coima, es del 2011. O sea, por lo menos pongan a una secuencia del tiempo correcta. Ahora veía en el comercio las agendas. ¿Qué relación puede tener, ¿no es cierto?, unos hechos regulados, recogidos en el año 2009 con otros en el 2011? Bueno, tienes que hacer pues una línea del tiempo, pues por lo menos, pues. Un poquito de chamba, chicos, un poquito de chamba, ¿qué pasa? Bueno, yo sé que están despidiendo periodistas por todas partes, pues entonces ya entre 2 o 3 no te puedes hacer la chamba de 20, pues, ¿no? Entonces, un poco de consideración también por el trabajo de la prensa, ¿no? Uno no puede hacer todo. Pero en fin, hoy día el presidente de la República se reúne con Donald Trump. Eso va a estar bien raro. Vamos a ver. Hay, te digo, por el lado nuestro, mucha tensión, yo creo que la Cancillería peruana, porque Donald Trump puede decirle cualquier cosa. Puede decirle, quiero ser tu mejor amigo, ¿ya? Como puede decirle, oye, ¿por qué devolviste el pasaporte si tú eres un gringo simpático? Puede decirle lo que sea. O ¿sabes qué? Ese tratado de libre comercio lo tenemos que renegociar hoy día, ¿ya? Y queremos ahora que el Perú ponga también plata para el muro, porque por ahí se zampan un montón de peruanos. Entonces, puede ser lo que sea de terror, ¿no es cierto? Entonces, ¿no era un momento propicio para ir el presidente? Mira, hay dos posiciones ahí, como en todo en la vida. Mira, a mí lo que me llama la atención es lo siguiente. Siendo el presidente Kuczynski tan poco audaz, tan poco confrontacional en la política interna, está haciendo una movida en política exterior que es sumamente audaz, que no tiene coherencia con lo que hace internamente. No me peleo con nadie, nado con el agüita aquí, ¿no? Ahí encima, para que, no, si me mundo un poquito, me tomo el agua y mejor no, y de repente no, voy a ser el primer presidente latinoamericano que tiene una discusión, conferencia, conversación, abrazo, no sabemos, con Donald Trump. Entonces, es como complicado. Yo sé que el presidente extraña Wisconsin, donde tiene su casa, y de repente quiere pasarse por ahí un par de noches, ya puede ser, ¿no? Pero, la verdad que ahora es presidente del Perú, pues tiene que dedicarse a otra cosa. Y regresando a las coimas, ¿qué sabíamos? ¿Qué hemos sabido? Bueno, el señor Luis Fabre ha dicho, yo jamás fui Correo de la Plata, porque se decía en un momento que él había sido Correo de la Plata. El señor Barata en su declaración dice,
la plata no fue entregada a ningún funcionario del Estado peruano a cambio de ninguna obra. Ayer yo decía, la obra más importante es el gasoducto por el monto, pero en realidad sí han habido otras obras más pequeñas de Odebrecht, carreteras sobre todo, y otras muy importantes que son parte de una represa. ¿Ya? Entonces, han habido 12 obras de Odebrecht, parece un trabalenguas, durante la gestión de Ollanta-Humala. ¿Ya? Tendrías que hacer la vinculación entre la buena pro de esas obras y el financiamiento de campaña. Ese es un trabajo para el fiscal. Y eso implica saber cuál fue, cuáles fueron todas, fue una simpatía perpetua, se le dio o no esa valoración. El caso del gasoducto es tal vez el que a mí me parece el más rico para investigar, porque fue un caso que se ganó con postor único. Y no porque no hubiera postor único, hubieron 2 postores, sino que al otro postor de Osama Techín se le descalifica. Se le descalifica porque cambia la composición accionaria de uno de los socios, que era una razón para descalificarlos. Entonces, cuando se abren los sobres, solamente se abre el sobre de Odebrecht y se produce un escándalo porque los que los habían descalificado gritan que se abra el segundo sobre. Y la comisión evaluadora dice no, porque ya ustedes están descalificados. Y ellos mismos abren el sobre, enseñan la cifra y era menos de lo que había ofrecido Odebrecht. Ese fue un escándalo público durante el gobierno de Ollanta-Humala. Ahora, vincula tú eso a esto. De repente ellos también dieron plata a la campaña, pero el Perú nunca sabe. Aquí Renato Canales, periodista de hace muchísimos años de la televisión, dice una cosa interesante. Por $3.000 Polo Gamarra fue a prisión. Ahora algunos dicen que Naín Heredia por recibir 3 millones solo merece sanción administrativa. Este es un caso completamente distinto y se parece también al caso de Mantilla. No es el monto lo que importa, puede ser un sol. En el caso de Polo Gamarra se le acusó de peculado, es decir, de recibir fondos del Estado peruano para su beneficio personal. ¿Ok? Odebrecht no es el Estado peruano. Entonces, el tipo penal es muy restrictivo siempre. La ley penal no se aplica por analogía. No es que porque pasa esto, por analogía, se aplica lo otro. No. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del tipo? Tales, o sea, que tiene que haber un funcionario público, que tiene que haber una contraprestación, etcétera, ¿no? Tú no creas un tipo penal para calzarlo en la conducta de una persona. Y el tipo penal, plata de campaña entregada ilícitamente, no existe. O sea, es decir, la entrega es ilícita, pero no delictiva. Yo ayer me pasó a la mañana explicándole esto a 3 mujeres que les costó trabajo entender la diferencia entre lo que es ilícito y lo que es delictivo. Por ejemplo, si yo me paso la luz roja y me ponen una multa, tengo una conducta ilícita, pero no voy preso. Ahora, si yo me paso la luz roja porque estoy borracha y atropello y mato, esa es una conducta que está en el Código Penal. Al margen de la sanción administrativa, que puede ser la multa, perder mi brevete y toda la parte administrativa, tengo también la penal. ¿Ok? Igual acá, yo puedo tener una conducta administrativamente punible en el sentido de que me van a poner una multa, o por ejemplo, si en el Perú se hiciera, podría perder la inscripción del partido. Ya, eso es administrativo. Penal significa pena privativa de la libertad. Me voy a la cárcel. O tengo una prisión suspendida o cualquier otra pena accesoria vinculada con una conducta que está penalizada, está en el Código Penal. El Código Penal tiene como 500 artículos, señores. Está todo lo que ustedes se imaginan, pero esta vaina no está. No está. Y no porque yo no quiera que esté. Hace 2 años o más que hablo de financiamiento de partidos políticos y les digo, la ley de partidos políticos del Perú, que se hizo con mucho esfuerzo a principios de este milenio porque no había, tenía 2 columnas vertebrales, ¿no es cierto?, que hubieran elecciones internas, es decir, democracia interna en los partidos y control del financiamiento del partido político. La norma no es mala, el problema es que no tiene dientes. Es como si te dijera, hijito, pórtate bien. Ah, ya, mamá, me voy a portar bien. Y si me porto mal, ¿qué pasa? Nada. Ah, ya. Ese es el financiamiento del partido político que tenemos. Tienes que portarte bien, ¿ah? O sea, un donante no te puede dar de más, ¿no? No te puedes comer, más de 5 caramelos no te puedes comer, ¿ah? Ya, mamá, me he comido 6. Ya no te puedo hacer nada. Devuélvelo, no me lo puedo escupir. Ya, no hay forma, listo. Ya me lo comí. Esa es la ley. Entonces, cada vez que Transparencia pide una reforma electoral, cada vez que el Jurado Nacional de Elecciones ya la pidió en el Congreso pasado,
aprueban por puchos pedacitos que terminan haciendo estupideces y no la reforma central. Simple, porque no les conviene. No les conviene, Claro. pues. ¿Por qué? A ver, señores, porque todititos han recibido de la misma forma. Porque los particulares no quieren dar su nombre y aparecer en las campañas de partidos políticos. Porque después cuando tienen un contrato con el Estado dicen que se los dan de favor. Entonces por eso no quieren aparecer. Entonces tienes varios esquemas en el mundo para arreglar este problema. Un esquema es yo te doy Estado una cantidad de plata. España creo que es así. Una cantidad de plata. En minutos de televisión, tanto. En minutos de radio, tanto. En tamaño de prensa, tanto. Eso es lo que tienes. Tu meeting lo organizas con la cotización de tus partidarios. Cotización. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos vale? ¿Cuánto nos cuesta? Ya. La campaña presidencial, $1.000.000. Ya verás cómo la haces. No vale más. Y todo, y para todos. Y hasta el partido Pichiruchi y el partido más grande. Todos valen igual. Ese es un esquema. En Chile, por ejemplo, tú no puedes poner publicidad fuera del horario establecido y por un número de minutos establecido y dentro del paquete que te ha dado el Estado. Es una forma. En el Perú nosotros tenemos la forma americana, la forma gringa. Los gringos abren la billetera y el que más plata levanta termina ganando la elección. Y entran los lobistas, los intereses, es un pan con mango. Y aún así tienen reglas, ¿ah? Y límites, etcétera, etcétera. Y transparencia. Sabes perfectamente quién ha donado qué. Entonces, el caso de Polo Gamarra no aplica. Porque en este caso no son dineros del Estado. Es diferente, es dinero de particular. Según la declaración de Barata, además incluso era un encargo del expresidente Lula que quería que el Partido de los Trabajadores colaborara, lo cual es ilícito también, está prohibido partidos extranjeros, colaborara directamente con la campaña de los Humala. ¿No? Cosa curiosa, porque ustedes se imaginarán que una empresa como Odebrecht, pues como ustedes dirían, pues de derecha si quieren, lo último que les interesaba es que un partido pues que se proclamaba cuasi chavista ganara las elecciones. Pero lo que pasaba con estas empresas es que lo que les interesaba era hacer negocio con cualquiera que ganara. Sea chavista, sea macartista, sea lo que sea, ¿no? Entonces es evidente que no le han puesto plata pues a una sola campaña, pues. O ustedes creen que en la segunda vuelta no apuestan siempre a dos. Porque ¿qué pasa si el otro, no? Claro. No gana. No gana tu caballo y gana el otro. Y te dicen, oye, ustedes nunca colaboraron con nosotros, ¿no? Ustedes siempre nos obstaculizaron, ¿no? Entonces te fregaste. Tienes que poner plata de todas maneras. Así es. Acá está el señor Vizcarra declarando, lo veo. Dice, nadie tiene corona. ¿Qué corona va a tener la pobre mujer? Se la han pateado en el suelo hace 2 años. O sea, yo no he visto un caso de realmente ensañamiento más bravo Sí. contra él. Bueno, hay varias, ¿no? Es curioso, pero incluso en O las sea, porque a declaraciones... Pilar Nores No, pues. no le han claro. tocado un vestido. ¿eh? Sí. Un vestido. Nunca. Y la señora es elegantísima, se viste regio. Nada. Hay congresistas que hablan de este tema, mencionan a Nadine Heredia 4 minutos en un byte de 17 segundos y a Ollanta ni lo mencionan. Claro. Eso es La curioso. obsesión es con ella. Claro. Tienen una obsesión compulsiva con esta mujer. Yo creo que de corte machista y también hay que decirlo racista, ¿no? No soportan que una mujer bonita, tenga personalidad y hable, y la odian, pero la odian. O sea, yo a veces veo a algunos políticos, fiscales, abogados, ¿qué les habrá hecho esta mujer, no? Porque ya llega un punto que te dice, porque no hablan del marido. Sí, pues. El marido cosito, no existe. Ella, la odian pero con una cosa que tú dices, ¿qué representará en su imaginario, no? Pero lo cierto es que, claro, lo que ha dicho Pedro Cateriano yo también lo comparto, es desde el punto de vista ético un golpe durísimo, por supuesto. Por supuesto. O sea, hay muchas cosas ahí todavía por investigar, por determinar, por establecer. Pero desde el punto de vista de, digamos, su presentación ante el país es durísimo. Por supuesto que no es durísimo. Y otra cosa, ¿no? El señor Pedraza sale ayer y da unas declaraciones. Ya reconoció que recibieron la plata. Yo volví a escuchar las declaraciones y en ninguna parte reconocía nada. Entonces, hay un problema de comprensión lectora, ¿no? Yo le agradezco mucho a los a los lectores en el Facebook que ya le contestan algunos
ya que son tan brutos, ¿no? Oiga, no sea bruto, está explicando el tipo penal, no está defendiendo a nadie. No entienden, pues, no entienden, pero en fin. Pero me alegra mucho que ayer ya en todas partes ponían, ¿es delito recibir plata en campaña? Y habían artículos, ¿ah? Y lo explicaban. Y lo todavía. explicaban, llamaban especialistas. Dije, ¡milagro! ¡Por fin! ¿No? Ya después de repetirlo tantas veces alguien entendió. Miren, hay mucha gente que te puede caer chinche, antipática, insoportable. No es delito, porque si fuera delito no habría cárcel para llenarla de la cantidad de gente que te puede caer mal, ¿no? Tú puedes tener un cuñado conchudísimo, ¿no? No es delito, pues. Ese es el problema. Hay muchas conductas que nos pueden ser profundamente desagradables, impropias, pero no son delito, ¿ya? Y en el caso de Nadine Heredia, ella recibir la plata de campaña, no es delito, pues. Así de claro. En fin. Vamos a hablar ahorita, porque ya nos están tomando fotos acá, con la representante de Amnistía Internacional, una organización que tiene muchísimos años trabajando en el Perú y en el mundo. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de derechos humanos. Derechos humanos, qué horrible. Ya, vamos a regresar para hablar de derechos humanos, ese tema que tanto le gusta a nuestra audiencia en el mundo entero. Alan García, no te pierdas este bloque, ¿eh? Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV Cusco, y también a nuestras emisoras hermanas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo y en enlace con todos ellos y también en internet por Facebook Live en la página de Sodomco, que hace enlace a la página de Radio Santa Rosa en Lima. Sí, por favor, a todos los que nos están diciendo que se nos está cayendo la internet, lo cual es cierto, porque acá se cae algo todos los días. Santa Rosita, sálvanos, por favor. Entren por Facebook Live. Estamos en Facebook Live. Alan, no sufras. Por Facebook Live, ya te voy a enseñar. Algún menor de edad te puede enseñar a cómo funciona. Y de hecho y todos los programas están en la página de YouTube, así que lo pueden escuchar en cualquier momento del día. Bueno, ahora vamos a nuestro tema. Amnistía Internacional presenta su informe número 50 y algo, ¿ya? Llevamos Marina, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué número de informe es este? Pues Amnistía Internacional lleva desde el año 61, es una organización que lleva desde el año 61 y prácticamente desde el principio llevamos sacando nuestros informes. Todos los años se emite un informe del planeta, es decir, cada grupo de trabajo, el grupo de trabajo peruano y el de Ecuador y el de Colombia, etcétera, produce un texto que se une, ¿no es cierto? Y hay obviamente una organización para destacar algunos problemas importantes. El año 2016-2017, que es el informe que se ha presentado, que me invitaron a presentar también, es un informe que tiene cada año tiene sus particularidades, ¿no? Explícanos cuáles son los temas que más preocupan a nivel mundial, a nivel global, sí, en materia de derechos humanos. Sí, hacemos un análisis de la situación de los derechos humanos en 159 países. Y de ahí hemos sacado como tema principal de preocupación el discurso fuerte que está habiendo de odio, de segregación, discursos muy xenófobos contra las mujeres, contra la población LGTBI, que lo que llaman es al odio, ¿no? Entonces esto lo vemos realmente en todas partes, como si hubiera dos tipos de humanos, ¿no? O sea, aquellos que sí que tienen todos los derechos y aquellos a los cuales pues no se les respeta, ¿no? Por ejemplo, vemos como en muchas políticas, estábamos hablando antes de Donald Trump, por ejemplo, los refugiados, los migrantes, son como los chivos expiatorios, como los que son culpables de todos los males. Claro, los nacionalismos siempre se construyen sobre la base de que yo soy mejor, yo ya estoy aquí y me quiere invadir otro para quitarme mi seguridad, mi trabajo, mi paz o lo que fuera. Son discursos muy potentes porque siendo falsos, los hechos demuestran que son falsos, siendo falsos justifican, ¿no es cierto?, medidas terribles contra los derechos humanos. Acabamos de ver a un pobre mexicano que se ha suicidado en la frontera de México porque lo acaban de deportar. Su vida no tenía salida.
Entonces, al encontrarse sin salida y deportado a la frontera, simplemente se suicidó. Entonces, uno puede decir muchas cosas sobre papeles y sobre que si era legal o no, pero el hombre murió. Murió porque no le dieron la oportunidad de estar donde él quería estar. Sí, pero vemos situaciones realmente graves en todas partes del mundo, o sea, porque a lo mejor el de Trump es el caso pues más visible, pero el presidente de Filipinas, Duterte, con unas declaraciones terribles hacia las personas drogodependientes, diciendo prácticamente que no tendrían derecho a vivir. Y a partir de ahí, un informe, lo estamos documentando en el informe, hay una serie de ejecuciones extrajudiciales hacia personas drogodependientes como una especie de limpieza social, y hemos reportado que son sicarios vinculados con la propia policía. Entonces es como personas que ya de por sí es un problema, ¿no? Una drogodependencia es algo que... O lo que se reporta sobre el Mundial en Brasil, no, las Olimpiadas en Brasil, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para tener seguridad en las calles? Bueno, acá nos bajamos a 2 diarios hasta que no quede uno, ¿no? Y eso está reportado en el informe. Es decir, no queremos que estas personas nos ensucien el paisaje, entonces las vamos a desaparecer. Yo creo que lo que hace Amnistía Internacional es muy bueno porque lo reporta, todo lo documenta. O sea, lo que ustedes tienen es la capacidad de registro, que a veces en el mundo entero se pierde porque habiendo tanta información, tanta noticia, ¿no? Entonces, la capacidad de registro te permite a veces ver una línea argumental, o sea, como en un momento fueron las guerras civiles, o en un momento fueron los derechos de las mujeres, o en otro momento las migraciones. Hoy es el nacionalismo y el autoritarismo xenofóbico, o aquel que le quiere negar el derecho a la libertad y a la vida a otros. O sea, ¿no? Sí. Yo tengo mi derecho, pero tú no tienes nada. Y además el que no haya ningún liderazgo político para defender a personas que realmente lo están pasando mal. Estamos hablando, por ejemplo, la crisis. Todos conocemos la crisis de Siria, que es terrible, la cantidad de muertos que hay, la situación que están viviendo allí los niños, pero como la de Libia, estamos por ejemplo en Sudán, Yemen, que es mucho menos conocida, pero parece que nos hemos dejado de espantar de que bombardeen hospitales. Están bombardeando hospitales. O sea, es lo más básico del derecho internacional humanitario y ya ni siquiera es noticia. No, pues han bombardeado otro hospital, han bombardeado otra escuela y nadie sale a defenderlo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se pelean entre ellos, pero no toman ningún tipo de acciones. Y la población lo que hace es huir, entonces se tira al mar Mediterráneo a ver cómo llega al otro lado. Y en Italia te agarran a patadas, o en Alemania que sí te reciben y ya no saben qué hacer. Bueno, el problema ahorita nos lo dijo un reportero con los refugiados somalíes en los Estados Unidos, es que están cruzando la frontera a Canadá en medio del invierno. Ahorita, porque quieren huir de los Estados Unidos, no se sienten inseguros y Canadá puede ofrecerles refugio. Entonces, ¿qué están haciendo? Se están yendo a pie. Sí, o sea, la situación que están viviendo los refugiados, que viven ya esa situación de guerra y de gran violencia en sus países, intentan por todos los medios llegar a un lugar seguro, incluso cuando lo consiguen, porque la situación ya solo de traslado es bien dura, pero incluso cuando lo consiguen, en muchas partes son expulsados. Hemos reportado 36 países que han violado ese derecho de expulsarles y devolverles a un país en los que su vida corre peligro. O, por ejemplo, ahora el tratado que hay entre la Unión Europea y Turquía, en el cual pueden llevar a todos los refugiados a Turquía, y en Turquía no respetan absolutamente ninguno de sus derechos. O bien los devuelven a sus países de origen o les dejan pero sin... y sin identidad, sin capacidad de trabajo. Claro, entonces, lo que pasa es que llegas a un país y como no tienes identidad, no tienes posibilidad de empleo. Y como no tienes posibilidad de empleo, no tienes posibilidad de subsistencia. Entonces tienes que vivir en un campamento de refugiados y te conviertes en un problema, cuando el problema está en que no te dan la posibilidad de trabajar. Y campamentos que están en unas condiciones, estábamos viendo hace poco, esas largas filas sobre la nieve de gente que está esperando por un plato de comida. Y unas largas filas en temperaturas de 10 grados bajo cero. Es ahora, al mismo tiempo, obviamente estos reportes son reportes de las cosas feas que pasan. Siempre han sido así, ¿no? Fernando Belaúnde Terry se recordó, decía que él tiraba el reporte de Amnistía Internacional a la basura. Obviamente el lema de este año es: este es el libro que los gobiernos no quieren que leas. Porque claro, dicen cosas feas y están hechos para decirlas, porque alguien tiene que decirlas.
Eso es lo que a mí me parece rescatable de un esfuerzo que tiene mi edad. Yo nací en el 63, o sea que casi 55 años haciendo lo mismo. Es decir, alguien tiene que decir las cosas feas que están pasando. Para decir las cosas bonitas hay un montón de sobones. Pero yo sí en mi intervención dije que en el Perú, que era lo que me tocaba, y en temas muy complejos de derechos humanos, yo sí creo que ha habido un cambio tan potente. Ahora escuchaba en la mañana que en 100 años la esperanza de vida se ha doblado en el Perú. Bueno, lo mismo está pasando con minorías. Tema de mujeres, o sea, mira, yo siempre cuento esta anécdota. En el año 88, no estoy hablando hasta antes de Cristo, chicos, ¿eh? Hubo un año 88, tú no habías nacido seguramente ya, pero hubo un año 87, yo estudiaba Derecho en la Universidad Católica, era una buena alumna, y yo no podía practicar en la mayoría de los estudios de abogados de Lima, porque era mujer. Y no, pero esto es verdad. Entonces el estudio Rodrigo no te aceptaba por ser mujer, y otros más que puedo nombrar. Encontré uno muy bueno que felizmente aceptó, y 2 o 3 años después comenzaron a aceptar mujeres como practicantes. Recién, a fines de los 80s, las mujeres que habían estudiado en la Universidad Católica, en la mejor universidad, en la mejor facultad de Derecho, con las mejores notas, podían entrar a ser practicantes. Para llegar a ser asociada y socia pasaron muchos años. O sea, como digo, it's a long way, baby. O sea, tienes que caminar mucho. Y hemos caminado mucho. Entonces, todo lo que era violencia doméstica, que se presumía un espacio privado, donde el Estado no podía entrar, que fue la tradición en los Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica, hoy ya no es un espacio privado. Hoy es un espacio público, donde el Estado puede entrar en tu rescate. La marcha de Ni Una Menos el año pasado ha sido espectacular por eso. Porque es decir, oye, un momentito, la violencia doméstica no es un problema entre dos personas a puerta cerrada. No. Acá el Estado puede entrar. Ahora, que tenemos que cambiar una legislación y un poder judicial indolente, por supuesto, pero se ha hecho visible. Interesantísimo. Presentaron en la presentación del informe el testimonio de Hannah, que es una mujer trans. Ella se siente mujer, ella ha elegido ser mujer y no tiene ninguna posibilidad de que sus derechos sean respetados porque no le dan identidad y no la contratan para ningún trabajo. Y como dice, terminamos en la peluquería o en la prostitución. ¿Por qué una sociedad, a un grupo minoritario, porque es realmente minoritario, le puede quitar sus derechos de esa manera? Esa es una cosa que se ha hecho visible gracias a el movimiento de ellas mismas. Eso, y a mí eso me parece notable. Sí, yo creo que es positivo. Esa es la buena noticia de este año. O sea, la buena noticia es que, igual que los líderes políticos, que los países no están defendiendo y nadie toma ese liderazgo, lo está tomando la ciudadanía. Me voy a ir primero con el tema de los refugiados que hablábamos. O sea, los estados no están aceptando a la gente, pero los propios ciudadanos están abriendo sus casas. Claro. Sus casas a los refugiados. Entonces, esa respuesta que debería, y no le voy a quitar la responsabilidad, los estados deberían de dar esa respuesta, no la están dando y la está dando la ciudadanía. Entonces, aquí yo también quiero hacer como un llamado. Hablabas de Ni Una Menos. Ni Una Menos, desde luego en Perú ha sido muy fuerte, pero ha sido en toda la región, toda América Latina ha respondido a esa fuerte violencia que hace a las mujeres. Entonces, creo que es bueno. Han aumentado, para los que vayan a leer el informe, verán que ponemos que han aumentado los casos de violencia hacia las mujeres. Pero tiene mucho que ver con lo que estabas comentando, Rosa María, con que ahora se atreven a denunciarlo. Exactamente. A denunciarlo, porque ahora saben que realmente eso es algo que no tienen por qué aguantarlo, que es malo, y eso es muy importante. Y el apoyo no solo de las propias mujeres, sino los vecinos, las vecinas, las familiares, la sociedad que realmente apoya a esas antes decía, bueno, si es una cosa de pareja, no hay que meterse. No, ese es un derecho humano. Tienes el derecho a que no te peguen, por el amor de Dios. Entonces, tú tienes que tener la posibilidad de defenderte. Y lo que vimos fue una defensa masiva y realmente un repudio al Poder Judicial. Un repudio al Poder Judicial que no tiene hasta hoy una respuesta coherente con el maltrato que significa la violencia doméstica, porque nuestra legislación es un desastre. Ya lo hemos comentado también ese día. Para que tú vayas, para que una persona, un agresor vaya preso por lesiones, prácticamente tiene que desfigurarte, pues, ¿no? Mandarte 15 días al hospital. Y eso es
un error. Las relaciones están pensadas para que dos personas en igualdad de condiciones, ¿no es cierto?, se agarren a golpes. No, esto no es en igualdad de condiciones. Entonces, aquí hay que hacer un cambio legislativo. De nuevo, es como el tema de la plata de campaña. No se oye, padre. Miren, para que a los niños no les peguen, se hizo un cambio legislativo hace 2 años. Y había un grupo de congresistas que creía que era muy bueno que los niños les pegaran. Te juro, en el código del niño y del adolescente. Que les peguen los profesores. No, que les pegue cualquiera. Decía que los padres tenían derecho a corregir a sus hijos moderadamente, decía la ley, ¿ya? Entonces, eso se interpreta como meterle un manazo a tu hijo. Se hizo una campaña muy fuerte para que a los niños no se les pegara en el Perú, como sucede en las sociedades civilizadas. Bueno, o habían congresistas que no les parecía, con los argumentos típicos de, ay, a mí de chico me metieron una buena cachetada y me la merecía, o sea que bien pegado. No, es que no es un método para educar, no se puede. Y lamentablemente en áreas rurales del Perú, los padres le dicen a los profesores, por favor pegue a mi hijo, ¿no? Les entregan, ¿no? Esto, y eso es una violación de los derechos del niño, pero en toda la línea. No tienes, porque estás vulnerando, ¿no es cierto?, la paz de una persona que es absolutamente débil. Así pégale a un niño, pues, qué fácil, ¿no? A ver, qué fácil, pégale a un niño. A ver cómo se puede defender. No, ni hablar, entonces, pero aún así hubo resistencia, pero se logró. Porque hubo activismo, porque de verdad que vino de la sociedad hacia allá, hacia el Congreso. Entonces todavía nos falta mucho, ¿no?, en activismo. Y la palabra derechos humanos, que ha sido tan estigmatizada en el Perú, y que desde este programa y desde todos los que he tenido he tratado de explicar una y otra vez. Los derechos humanos son los que están en la Constitución Política del Perú, que deberían regalarle a cada chico a los 18 años, ¿no?, para que por lo menos sepa qué derechos tiene. Y son la vida, la libertad, la propiedad. O sea, los primeros que deberían promover la defensa de los derechos humanos son los empresarios. Porque la propiedad, la libertad de empresa, la libertad de contratación, todo eso está dentro del paquete de tus derechos humanos. La libertad de asociación, la libertad de reunión, la libertad de tránsito, esos son derechos humanos. A ver, que te quiten tu libertad de tránsito, pues, que te quiten tu libertad de reunión, que te quiten tu libertad de asociación. A ver, pues, ¿no quieres derechos humanos? Bueno, esos son derechos humanos. No son los derechos humanos de los terroristas. Ay, Dios mío. Cada vez que escuchaba eso decía, papito lindo, por favor. Bueno, pero no es culpa de nadie, es culpa de la mala educación escolar que tenemos, ¿cierto? Entonces, que no se enseña en los colegios a veces qué cosas son derechos humanos. Y hoy sí, sí, porque está en el currículum. Eso quería solo un último punto, precisamente que estabas hablando del derecho a la educación y del currículo, y también hablando de un derecho que es básico, que es el derecho a la igualdad, y estamos hablando de la igualdad de género. Sí. Está en el currículo escolar. Y no sé cuál es el motivo que se está discutiendo ahora para que no haya esta igualdad de género. Es una estrategia en el currículo escolar. De un grupo fundamentalista religioso que no entiende ni siquiera la palabra género, o sea, ni siquiera puede entenderla. Igualdad de género quiere decir que los hombres y las mujeres somos iguales. Eso está en la Constitución del Perú desde la independencia. ¿Ya? Todos los hombres son iguales ante la ley y las mujeres también. ¿Ok? Todos los peruanos somos iguales ante la ley. Ya, desde la independencia, 1821, cholo. No lo ha inventado la ideología de género maligna para que a tu hijo lo conviertan en maricón. No. Se llama igualdad entre hombres y mujeres. ¿Y eso qué quiere decir? Que a tu hija, mujer, que no la dejaban participar en el concurso de matemáticas, pues ahora sí va a participar en el concurso de matemáticas porque ella sí puede ser ingeniero, pues. ¿Ya? Y a tu hija, que le habían dicho que solo podía ser enfermera, ahora tu hija puede ser médico. Eso es lo que quiere decir. Y tu hija, que no podía practicar en un estudio de abogados, ahora sí puede practicar, pues, porque sí puede ser abogada. ¿Ya? Eso es igualdad de género. Eso. No puede ser tan burros, ¿no? Pero en fin, hemos tratado, Marina, hemos tratado. Entonces, ¿tenemos que despedir de Marina? Nos vamos a la pausa, efectivamente. Nos vamos a la pausa, vamos a retornar para hablar más sobre el tema de Amnistía Internacional. Tengo que decir algo, ya ha sido solucionado el tema de la conexión de internet de los streaming, ya pueden ustedes utilizar las apps, ya pueden ingresar a las páginas de las emisoras de Sodonco. Hace rato estábamos ya al aire a través de esos medios. Yes. Pero fíjate tú cómo son de fieles nuestros oyentes, que inmediatamente hubo este pequeño inconveniente, se trasladaron al Facebook Live. Sí. Y ahí están. Yo les puse a todos. 2 millones de seguidores. Todos a Facebook Live. Y se mudaron todos. Alan el primero. Pausa y volvemos. Oye, podemos tener llamadas, ¿no?
Me encantan las llamadas cuando la gente llama, ustedes defienden los derechos de los terroristas. A ver, 4 cachetadas, siguiente. Ya, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esto es A Pensar Más. Vamos a prestar ese audio. Está bueno. Aparece anoche se peleó Guido Lombardi con Víctor Andrés García Belaunde, que está como para pelearse, ¿ah? Está irritante, ¿no? No sé qué le pasa. Habla peste. ¿Sabes qué pasa? Tú no puedes, usando la inmunidad parlamentaria, difamar sabiendo que no te pueden hacer nada. No te está bien. Entonces tú no le puedes decir al vicepresidente traidor de la patria, porque resulta que ese vicepresidente te ganó la elección a ti, que querías ser vicepresidente también, pues. No te pases, ¿no? Vende patria. O sea, los adjetivos están completamente fuera de lugar. Tú puedes decir, mire, me parece que ese contrato hay que revisarlo, se puede plantear de otra manera. Pero el escalamiento, hemos hablado de eso, de esta animadversión en el lenguaje político, es muy peligroso. Eso no sirve para nada. Tenemos a un oyente que nos escucha. Vamos a ver desde dónde nos llama. Aló, muy buenos días. Sí, buenos días, Osita de Los Olivos. De Los Olivos nos llama. Cuéntenos su preocupación por los derechos humanos. Hay muchos movimientos cristianos evangélicos que avalan y fomentan la violencia familiar bajo el argumento que la mujer tiene que procurar la felicidad y el éxito matrimonial. aunque eso implique soportar la violencia. La pregunta: ¿ha sido posible, es posible, cabe la posibilidad de poder cambiar la mentalidad de estos movimientos? Gracias. Uno, yo le contesto dos cosas desde mi experiencia personal. Yo creo que si uno adscribe a este tipo de pensamiento, es bien difícil que este pastor cambie su pensamiento, ¿no es cierto? Más bien los que tienen que cambiar de pensamiento son la Grey, digamos, los dirigidos. Los seguidores. Exactamente, enterarse de dos cosas. Primero, que es ilícito, o sea, que están cometiendo un ilícito. Golpear a una mujer es ilícito. Yo no le puedo decir que tenga una pena grave porque no la tiene, pero sí está en el Código Penal. O sea que están promoviendo una conducta delictiva. Entonces, promover una conducta delictiva me parece que merece además algún tipo de sanción del Estado si es que esto se denuncia. O sea, es decir, mi pastor ha dicho a mi esposo que me pegue, significa, me le está diciendo que haya violencia dentro de mi caso, eso es promoción de una conducta delictiva. Entonces, hasta ahí yo creo que eso está muy mal. Y dos, ya desde un punto de vista católico, eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Y le pongo un ejemplo bien sencillito. En la Biblia está que iban a lapidar a una mujer por cometer adulterio, que era un delito sexual. Y lo que le correspondía según la ley era que la lapiden. Pena de muerte. Pena de muerte por adúltera. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Agarró una piedra y le tiró encima porque eso es lo que decía la ley? No. Se paró y le dijo, a ver, que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Se fueron todos corriendo. Y él le dice, mujer, ¿quién te condena? Él no la condena. O sea, si Cristo no condena a una mujer por cometer un delito sexual, imagínense ustedes qué pastor puede estar promoviendo la violencia doméstica porque el hombre tiene que ser feliz. Eso está mal. Eso es inaceptable dentro de los estándares cristianos. Eso es una mala lectura del Evangelio y sobre todo una mala lectura del Antiguo Testamento, que se usa mucho en estos movimientos evangélicos para justificar con estas normas de la ley judía de hace 2000 años, ¿no? Conductas que hoy día son inaceptables. Así que de eso yo, si estuviera en una de esas comunidades y escucho que a mi marido le dicen que me tiene que pegar para ser feliz, agarro a mis hijos, salgo disparada y no vuelvo más. Entonces no creo que sea en realidad ni sano ni bueno. Y además es delictivo. Y además viola derechos humanos. Y todo lo demás. Ya que más digo, ¿no, Marina? Ya le dije todo al señor. ¿Tenemos alguna otra llamada? Sí, veo que alguien levanta el teléfono feliz. Creo que es la enamorada de nuestro operador. Maraquito. Es la enamorada de nuestro operador que dice, oye, por si acaso, ¿no? A mí no me tocas, ¿ah? Ya. ¿Tenemos una llamada? Sí, muy bien. Suéltala. Suéltala, por favor. Aló, muy buenos días. Aló.
Se cortó la llamada. Bueno, hay gente tímida, ¿no? Que llama después. Pero, claro, el problema es ese, ¿no es cierto? Que tenemos en este tema de, por ejemplo, con mis hijos no te metas. Ahí ha habido un absurdo de proporciones, ¿no? No sé qué pensaban ustedes en Amnistía Internacional de eso. Sí, realmente, y era también, yo creo que el único punto que añadiría con respecto a lo que has dicho es que también que sí se puede, claro que se puede cambiar la mentalidad de las personas. No, sí, claro. pues eso es, y que precisamente es la educación y la educación pública por donde tiene que realmente empezar. Y entonces es básico que, por ejemplo, el currículo escolar incluya todo el tema de la violencia hacia las mujeres, que, por supuesto, para empezar por las propias mujeres, que ninguna mujer, no sé, espero que no haya ninguna mujer que nos esté escuchando que esté sufriendo de esto, pero que desde luego no puede ser aceptado y que además necesita recibir todo el apoyo, no solo del Estado, que es su obligación, sino también de la sociedad, que si las personas que les conocemos, también hay que apoyar a las mujeres, ayudarles a hacer la denuncia. Desde la escuela, los problemas que enfrentan maestras hoy, que están sufriendo los padres con chicas de secundaria, que vienen al colegio golpeadas por sus enamorados, que las han obligado a abortar, que las han agarrado a golpes para que aborten. O sea, esos problemas se dan en la escuela pública y en la privada también hoy. O sea, no estamos haciendo una cosa inventada. Eso es lo que está sucediendo. El embarazo adolescente, que lo reporta Amnistía Internacional, ha crecido de forma, de nuevo, desproporcionada. Sí, el embarazo adolescente en Perú es impresionante. Estamos hablando de que 1 de cada 7 adolescentes está embarazada o ya ha tenido hijos. Y en el caso de regiones como, por ejemplo, en la selva, 32%. 32%. O sea, 1/3 de las adolescentes del Perú, escuchen, en Quillabamba, en Madre de Dios, ya están embarazadas. No tienen edad para asumir la responsabilidad de tener un hijo. Tener un hijo es una responsabilidad gigantesca, ¿ya? Y sin embargo, eso además las condena a dejar los estudios secundarios, abandonar la escuela, no completar su educación, y al no completar su educación sus oportunidades laborales se reducen, y al no tener oportunidades laborales quedan atrapadas en la miseria con el hijo y tratando de embarazarse del número 2 a ver si ese las mantiene, ¿no? Y repiten este episodio, ¿no es cierto?, de embarazarse de alguien, ¿no es cierto?, que pueda haber por ellas, cuando lo que tenías que hacer con esa chica es educarla, evitar que se embarace, que termine su quinto y media, que estudie, que trabaje, que gane su plata, y que cuando esté lista para ser madre y pueda yo no le pido que dependa de otro, incluso que pueda autosostenerse y sostener a un niño, lo tenga, que eso es lo que hay que enseñar. Y eso es lo que realmente también de lo que habla el currículo, que cada persona, cada mujer, cada hombre elija cuándo quiere tener hijos, cuándo y cuántos hijos quiere tener, que no sea algo que venga impuesto o que se vea forzada, o no, de alguna manera, porque también estamos reportando que el 60% de los casos son de violaciones. Claro. Entonces, eso de violaciones es que además grave. el sistema jurídico peruano no hace nada. O sea, la cantidad de personas presas por violación en el Perú es reducidísima en proporción a la cantidad incluso de embarazos que tenemos de adolescentes que podrían reportar con ADN perfectamente la violación. Sí. Eso es muy grave. Es muy grave la violencia que sufren las mujeres y las pocas estadísticas que tenemos, porque no se reportan por muchos motivos porque la mujer tiene miedo, pero en otros motivos también es porque se revictimiza. O sea, lo primero que te dicen, que he oído muchas mujeres que estaban diciendo es, llegan a la policía, algo habrá hecho usted. Claro. Para que... Pero mamita, ¿para qué te metes a la cama pues con ese hombre? Pues, ¿qué has hecho pues? O cómo va vestida, o... Exactamente. O sea, entonces es tu culpa. Entonces es una revictimación. Entonces no reportan porque es su culpa. Entonces a los 16 años estás embarazada, en la casa de tus padres, si es que te quieren, echada si es que no te quieren, o buscando un sitio donde vivir. Tenemos un oyente. Aló, muy buenos días. Señora Rosa María, tenga usted muy buenos días, y también a su invitada, Francisco Bocángel, desde Lima Norte. Para decirle que efectivamente ese tema es un tema muy grave, sobre todo que se ve acá en Lima Norte, cuando vemos diferentes casos de embarazadas que están creciendo en los hospitales y hasta llegan por situaciones de emergencia. Hemos hecho un informe con respecto al tema y es terrible. Pero también es terrible la manera
cómo los padres actúan frente a esto, cómo lo enfrentan, cómo lo ven como algo natural. Y eso es escandaloso, porque inclusive ante esta ola de que la letra con sangre entra, ya también afecta a los más niños, a los más pequeños. Y creo que algo debe ser el Estado con esto, por la educación desde las escuelas. Así es. Mire, en la mayoría de las encuestas que hemos visto son los propios padres que piden con urgencia que haya educación sexual en los colegios. Les decían, no, educación sexual en el colegio no, eso le toca a la familia. No solo le toca a la familia, por supuesto que le toca a la familia, pero la escuela tiene que reforzar. Sí, y me llama la atención lo que estás comentando sobre las estadísticas, porque precisamente parece que la mayoría está en contra. No sé cómo han conseguido estos movimientos que están en contra de la igualdad de género, que es y realmente es la mayoría. Y yo por eso quiero llamar también a los oyentes a que si están de acuerdo con la igualdad de género, si están de acuerdo a que todo esto se enseñe en las escuelas, se enseñe en la educación, por favor, también que se unan. Yo les voy a, bueno, como estoy como Amnistía, me van a dejar que hable por Amnistía. Nosotros estamos ahora mismo recogiendo peticiones, todo tipo de comentarios, cualquier activismo. También iremos anunciando también sobre movilizaciones que vamos a hacer a favor de la igualdad de género en el currículo escolar, pero si quieren, por ejemplo, ahora pueden empezar metiéndose en nuestra página web, amnistía.org.pe, y firmar las peticiones que estamos haciendo al Ministerio de Educación para que mantenga este currículo y no se deje presionar por grupos que no quieren. Además, miren, la es igualdad bien de fácil. género. Yo, con 40 personas, te armo una manifestación no voy a decir del qué, porque tomo 20 puentes en la vía expresa y me mando a hacer 40 pósters que dicen con mis hijos no te mezclas. Es facilísimo. Agarras el pastor tal, agarra a 40, el otro pastor a 40 más, y parece que fueran mucha gente. Cuando el 60-70% de los padres de familia de Perú exigen que se enseñe educación sexual en los colegios porque saben lo que está pasando con sus hijas. Y lamentablemente este problema afecta sobre todo a las mujeres, porque la que sale embarazada es la mujer. Lamentablemente es la niña la que asume la responsabilidad del embarazo. El joven se desentiende en una tradición muy antigua peruana por la cual las mujeres crían solas a sus hijos. Entonces, esto puede evitarse con una adecuada educación sexual, que implica no solamente, como dicen algunos papás, ustedes quieren repartir métodos anticonceptivos. No, también puedes educar diciéndole, oye, retrasa, ¿no es cierto?, cuando termines tu escuela secundaria, podrás tener una vida sexual, pero no la tengas en tu vida secundaria. Termina tus estudios, estudia primero y luego puedes hacer otras cosas que no están, para las que no estás lista, ¿no es cierto? Entonces, pero eso implica una fuerte educación y un mensaje muy coherente de los profesores y profesoras, ¿no es cierto? Y la otra cosa que es muy importante, ¿no?, que sí ha sido un avance notable en los últimos 10 años. A la chica embarazada antes se le expulsaba de la escuela, hoy día no. Hoy día no solamente se le permite asistir, sino se le exige a sus padres que asista. O sea, la chica embarazada tiene que asistir a la escuela y se le tienen que dar las facilidades para que dé lactar a su niño y para que termine sus estudios, que es lo más importante que puede hacer para salvar su vida y salir de la pobreza. Eso es importante porque efectivamente tienen todo el derecho a seguir en la escuela, pero aún así el 80% de las adolescentes embarazadas dejan la escuela. No la dejen, no escúchennos, no la dejen. Eso es efectivamente con mis hijos no te metas. Pues. Eso es no meterse con tus hijos. ¿No es cierto? Imagínate la cantidad de problemas que hay. ¿Nos tenemos que despedir? Es viernes y el alma lo sabe. ¡Ay, de verdad! Me estaba olvidando, el Señor de la Justicia. Así es. Bueno, nos tenemos que despedir. Dice ahí, nos vamos a la playa. A la playa. Sí, ya me están esperando para ir a la playa. Los viernes acá tenemos una tradición muy bonita en Santo Domingo. Viene muchísima gente de la iglesia porque a las 9 de la mañana es la misa del Señor de la Justicia. Y aunque ustedes no crean, yo vivo sorprendida de la devoción y el culto del Señor de la Justicia, porque no hay justicia en el Perú. Y la gente lo que viene acá, de verdad, es con sus expedientes en la mano a pedirle justicia a Dios, porque no la encuentran en el Poder Judicial. Y a mí me gustaría invitar un día al señor presidente del Poder Judicial, al señor Duverly, a que se siente en primera fila y que vea lo que es la devoción de un pueblo desesperado porque encontrar justicia y no la encuentra. Porque de verdad, si uno quiere ver eso, yo lo llevé al doctor Azabache el otro día y se quedó con la boca abierta y me dijo, esto es increíble. Tienes que hacer un reportaje de esto. Bueno, un día lo haremos, pero la devoción que hay los viernes a las 9 de la mañana en Santo Domingo al Señor de la Justicia es de no creer, porque viene verdaderamente gente desesperada que no encuentra justicia en el Perú.
Y justicia es un derecho humano. Así es. Fundamental. Me ha encantado estar con Marina. Nos va a acompañar poco tiempo porque parte a España ya, pero regresa, ¿no es cierto? Sí. Regresa. Buen por viaje. supuesto. Buen viaje. Nosotros nos vamos y buen viaje también a la playa. No, Tengan hasta el cuidado lunes. con las olas y el lunes estamos nuevamente con ustedes. No se muevan de acá. Esto es A Pensar Más. Hasta el lunes. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Partido pues que se proclamaba cuasi chavista ganar las elecciones. Pero lo que pasaba con estas empresas es que lo que les interesaba era hacer negocio con cualquiera que ganara. Sea chavista, sea macartista, sea lo que sea, ¿no? Entonces es evidente que no le han puesto plata pues a una sola campaña, pues. O ustedes creen que en la segunda vuelta no apuestan siempre a dos. Porque ¿qué pasa si el otro, no? Claro. No gana. No gana tu caballo y gana el otro. Y te dicen, oye, ustedes nunca colaboraron con nosotros, ¿no? Ustedes siempre nos obstaculizaron, ¿no? Entonces te fregaste. Tienes que poner plata de todas maneras. Así es. Acá está el señor Vizcarra declarando, lo veo. Y dice, nadie tiene corona. ¿Qué corona va a tener la pobre mujer? Si la han pateado en el suelo hace 2 años que... O sea, yo no he visto un caso de realmente ensañamiento más bravo Sí. contra... Bueno, hay varias, ¿no? Es curioso, pero incluso en O las sea, porque a declaraciones... Pilar Nores No, pues. no le han claro. tocado un vestido. ¿eh? Sí. Un vestido. Nunca. Y la señora es elegantísima, se viste regio. Nada. Hay congresistas que hablan de este tema, mencionan a Nadine Heredia 4 minutos en un baile de 17 segundos y Ollanta ni lo mencionan. Claro. Eso es La curioso. obsesión es con ella. Claro. Tienen una obsesión compulsiva con esta mujer. Yo creo que de corte machista y también hay que decirlo racista, ¿no? No soportan que una mujer bonita, tenga personalidad y hable, y la odian, pero la odian. O sea, yo a veces veo a algunos políticos, fiscales, abogados, ¿qué les habrá hecho esta mujer, no? Porque ya llega un punto que te dice, porque no hablan del marido. Sí, pues. El marido cosito, no existe. Ella, la odian pero con una cosa que tú dices, ¿qué representará en su imaginario, no? Pero lo cierto es que, claro, lo que ha dicho Pedro Cateriano yo también lo comparto, es desde el punto de vista ético un golpe durísimo, por supuesto. Por supuesto. O sea, hay muchas cosas ahí todavía por investigar, por determinar, por establecer. Pero desde el punto de vista de, digamos, su presentación ante el país es durísimo. Por supuesto que no es durísimo. Y otra cosa, ¿no? El señor Pedraza sale ayer y da unas declaraciones. Ya reconoció que recibió la plata. Yo volví a escuchar las declaraciones y en ninguna parte reconocía nada. Entonces, hay un problema de comprensión lectora, ¿no? Yo le agradezco mucho a los a los lectores en el Facebook que ya le contestan a algunos ya que son tan brutos, ¿no? Oiga, no sea bruto, está explicando el tipo penal. No está defendiendo a nadie. No entienden, pues, no entienden, pero en fin. Pero me alegra mucho que ayer ya en todas partes ponían, ¿es delito recibir plata en campaña? Y habían artículos, ¿ah? Y lo explicaban. Y lo todavía. explicaban, llamaban Sí. especialistas. ¡Milagro! ¡Por fin! No, ya después de repetirlo tantas veces alguien entendió. Miren, hay mucha gente que te puede caer chinche, antipática, insoportable. No es delito, porque si fuera delito no habría cárcel para llenarla de la cantidad de gente que te puede caer mal, ¿no? Tú puedes tener un cuñado conchudísimo, ¿no? Ya, no es delito, pues. Ese es el problema. Hay muchas conductas que nos pueden ser profundamente desagradables, impropias, pero no son delito, ¿ya? Y en el caso de Nadine Heredia, ella recibir la plata de campaña, no es delito, pues. Así de claro. En fin. Vamos a hablar ahorita, porque ya nos están tomando fotos acá,
con la representante de Amnistía Internacional, una organización que tiene muchísimos años trabajando en el Perú y en el mundo. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de derechos humanos. Derechos humanos, qué horrible. Ya, vamos a regresar para hablar de derechos humanos, ese tema que tanto le gusta a nuestra audiencia en el mundo entero. Alan García, no te pierdas este bloque, ¿eh? Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV Cusco, y también a nuestras emisoras hermanas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo y en enlace con todos ellos y también en internet por Facebook Live en la página de Sodomco, que hace enlace a la página de Radio Santa Rosa en Lima. Sí, por favor, a todos los que nos están diciendo que se nos está cayendo la internet, lo cual es cierto, porque acá se cae algo todos los días. Santa Rosita, sálvanos, por favor. Entren por Facebook Live. Estamos en Facebook Live. Alan, no sufras. Por Facebook Live, ya te voy a enseñar. Algún menor de edad te puede enseñar a cómo funciona. Y de hecho este y todos los programas están en la página de YouTube, así que lo pueden escuchar en cualquier momento del día. Bueno, ahora vamos a nuestro tema. Amnistía Internacional presenta su informe número 50 y algo ya. Marina, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué número de informe es este? Pues Amnistía Internacional lleva desde el año 61, es una organización que lleva desde el año 61 y prácticamente desde el principio llevamos sacando nuestros informes. Todos los años se emite un informe del planeta, es decir, cada grupo de trabajo, el grupo de trabajo peruano y el de Ecuador y el de Colombia, etcétera, produce un texto que se une, ¿no es cierto? Y hay obviamente una organización para destacar algunos problemas importantes. El año 2016-2017, que es el informe que se ha presentado, que me invitaron a presentar también, es un informe que tiene cada año tiene sus particularidades, ¿no? Explícanos cuáles son los temas que más preocupan a nivel mundial, a nivel global, en materia de derechos humanos. Sí, hacemos un análisis de la situación de los derechos humanos en 159 países. Y de ahí hemos sacado como tema principal de preocupación el discurso fuerte que está habiendo de odio, de segregación, discursos muy xenófobos contra las mujeres, contra la población LGTBI, que lo que llaman es al odio, ¿no? Entonces esto lo vemos realmente en todas partes, como si hubiera dos tipos de humanos, ¿no? O sea, aquellos que sí que tienen todos los derechos y aquellos a los cuales pues no se les respeta, ¿no? Por ejemplo, vemos como en muchas políticas, estábamos hablando antes de Donald Trump, por ejemplo, los refugiados, los migrantes, son como los chivos expiatorios, como los que son culpables de todos los males. Claro, los nacionalismos siempre se construyen sobre la base de que yo soy mejor, yo ya estoy aquí y me quiere invadir otro para quitarme mi seguridad, mi trabajo, mi paz o lo que fuera. Son discursos muy potentes porque siendo falsos, los hechos demuestran que son falsos, siendo falsos justifican, ¿no es cierto?, medidas terribles contra los derechos humanos. Acabamos de ver a un pobre mexicano que se ha suicidado en la frontera de México porque lo acaban de deportar. Su vida no tenía salida. Entonces, al encontrarse sin salida y deportado en la frontera, simplemente se suicidó. Entonces, uno puede decir muchas cosas sobre papeles y sobre que si era legal o no, pero el hombre murió. Murió porque no le dieron la oportunidad de estar donde él quería estar. Sí. Pero vemos situaciones realmente graves en todas partes del mundo, o sea, porque a lo mejor el de Trump es el caso pues más visible, pero el presidente de Filipinas, Duterte, con unas declaraciones terribles hacia las personas drogodependientes, diciendo prácticamente que no tendrían derecho a vivir. Y a partir de ahí, un informe, lo estamos documentando en el informe, hay una serie de ejecuciones extrajudiciales hacia personas drogodependientes como una especie de limpieza social y hemos reportado que son sicarios vinculados con la propia policía.
Entonces es como personas que ya de por sí es un problema, ¿no? Una drogodependencia, es algo que... O lo que se reporta sobre el Mundial en Brasil, no, las Olimpiadas en Brasil, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para tener seguridad en las calles? Bueno, acá nos bajamos a 2 diarios hasta que no quede uno, ¿no? Y eso está reportado en el informe, es decir, no queremos que estas personas nos ensucien el paisaje, entonces las vamos a desaparecer. Yo creo que lo que hace Amnistía Internacional es muy bueno porque lo reporta, todo lo documenta. O sea, lo que ustedes tienen es la capacidad de registro, que a veces en el mundo entero se pierde porque habiendo tanta información, tanta noticia, ¿no? Entonces, la capacidad de registro te permite a veces ver una línea argumental, o sea, como en un momento fueron las guerras civiles, o en un momento fueron los derechos de las mujeres, o en otro momento las migraciones. Hoy es el nacionalismo y el autoritarismo xenofóbico, o aquel que le quiere negar el derecho a la libertad y a la vida a otros. O sea, ¿no? Sí. Yo tengo mi derecho, pero tú no tienes nada. Y además el que no haya ningún liderazgo político para defender a personas que realmente lo están pasando mal. Estamos hablando, por ejemplo, la crisis. Todos conocemos la crisis de Siria, que es terrible, la cantidad de muertos que hay, la situación que están viviendo allí los niños, pero como la de Libia, estamos por ejemplo en Sudán, Yemen, que es mucho menos conocida, pero parece que nos hemos dejado de espantar de que bombardeen hospitales. Están bombardeando hospitales. O sea, es lo más básico del derecho internacional humanitario y ya ni siquiera es noticia. No, pues han bombardeado otro hospital, han bombardeado otra escuela y nadie sale a defenderlo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se pelean entre ellos, pero no toman ningún tipo de acciones. Y la población lo que hace es huir, entonces se tira al mar Mediterráneo a ver cómo llega al otro lado. Y en Italia te agarran a patadas, o en Alemania que sí te reciben y ya no saben qué hacer. Bueno, el problema ahorita nos lo dijo un reportero con los refugiados somalíes en los Estados Unidos, es que están cruzando la frontera a Canadá en medio del invierno. Ahorita, porque quieren huir de los Estados Unidos, no se sienten inseguros y Canadá puede ofrecerles refugio. Entonces, ¿qué están haciendo? Se están yendo a pie. Sí, o sea, la situación que están viviendo los refugiados, que viven ya esa situación de guerra y de gran violencia en sus países, intentan por todos los medios llegar a un lugar seguro, incluso cuando lo consiguen, porque la situación ya solo de traslado es bien dura, pero incluso cuando lo consiguen, en muchas partes son expulsados. Hemos reportado 36 países que han violado ese derecho de expulsarles y devolverles a un país en los que su vida corre peligro. O, por ejemplo, ahora el tratado que hay entre la Unión Europea y Turquía, en el cual pueden llevar a todos los refugiados a Turquía y en Turquía no respetan absolutamente ninguno de sus derechos. O bien los devuelven a sus países de origen o les dejan pero sin... y sin identidad, sin capacidad de trabajo. Claro, entonces lo que pasa es que llegas a un país y como no tienes identidad, no tienes posibilidad de empleo. Y como no tienes posibilidad de empleo, no tienes posibilidad de subsistencia. Entonces tienes que vivir en un campamento de refugiados y te conviertes en un problema, cuando el problema está en que no te dan la posibilidad de trabajar. ¿No? De uno de los socios, que era una razón para descalificarlos. Entonces, cuando se abren los sobres, solamente se abre el sobre de Odebrecht y se produce un escándalo porque los que los habían descalificado gritan que se abra el segundo sobre. Y la comisión evaluadora dice no, porque ya ustedes están descalificados. Ellos mismos abren el sobre, enseñan la cifra y era menos de lo que había ofrecido Odebrecht. Ese fue un escándalo público durante el gobierno de Guatemala. Ahora, vincula tú eso a esto. De repente ellos también dieron plata a la campaña, pero en el Perú nunca sabe. Aquí Renato Canales, periodista de hace muchísimos años de la televisión, dice una cosa interesante. Por $3,000 Polo Gamarra fue a prisión. Ahora algunos dicen que Naín Heredia por recibir 3 millones solo merece sanción administrativa. Este es un caso completamente distinto y se parece también al caso de Mantilla. No es el monto lo que importa, puede ser un sol. En el caso de Polo Gamarra se le acusó de peculado, es decir, de recibir fondos del Estado peruano para su beneficio personal. ¿Ok? Odebrecht no es el Estado peruano. Entonces, el tipo penal es muy restrictivo siempre. La ley penal no se aplica por analogía. No es que porque pasa esto, por analogía, se aplica lo otro. No. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del tipo? Tales, o sea, que tiene que haber un funcionario público, que tiene que haber una contraprestación, etcétera, ¿no? Tú no creas un tipo penal
para calzarlo en la conducta de una persona. Y el tipo penal, plata de campaña entregada ilícitamente, no existe. O sea, es decir, la entrega es ilícita, pero no delictiva. Yo ayer me pasó a la mañana explicándole esto a 3 mujeres que les costó trabajo entender la diferencia entre lo que es ilícito y lo que es delictivo. Por ejemplo, si yo me paso la luz roja y me ponen una multa, tengo una conducta ilícita, pero no voy preso. Ahora, si yo me paso la luz roja porque estoy borracha y atropello y mato, esa es una conducta que está en el Código Penal. Al margen de la sanción administrativa, que puede ser la multa, perder mi brevete y toda la parte administrativa, tengo también la penal. ¿Ok? Igual acá, yo puedo tener una conducta administrativamente punible en el sentido que me van a poner una multa, o por ejemplo, si en el Perú se hiciera, podría perder la inscripción del partido. Ya, eso es administrativo. Penal significa pena privativa de la libertad. Me voy a la cárcel. O tengo una prisión suspendida o cualquier otra pena accesoria vinculada con una conducta que está penalizada, está en el Código Penal. El Código Penal tiene como 500 artículos, señores. Está todo lo que ustedes se imaginan, pero esta vaina no está. No está. Y no porque yo no quiera que esté. Hace 2 años o más que hablo de financiamiento de partidos políticos y les digo, la ley de partidos políticos del Perú, que se hizo con mucho esfuerzo a principios de este milenio porque no había, tenía 2 columnas vertebrales, ¿no es cierto? Que hubieran elecciones internas, es decir, democracia interna en los partidos y control del financiamiento del partido político. La norma no es mala, el problema es que no tiene dientes. Es como si te dijera, hijito, pórtate bien. Ah, ya, mamá, me voy a portar bien. Y si me porto mal, ¿qué pasa? Nada. Ah, ya. Ese es el financiamiento del partido político que tenemos. Tienes que portarte bien, ¿ah? O sea, un donante no te puede dar de más, ¿no? No te puedes comer más de 5 caramelos, no te puedes comer, ¿ah? Ya, mamá, me he comido 6. Ya no te puedo hacer nada. Devuélvelo, no me lo puedo escupir. Ya, no hay forma, listo. Ya me lo comí. Esa es la ley. Entonces, cada vez que Transparencia pide una reforma electoral, cada vez que el Jurado Nacional de Elecciones ya la pidió, en el Congreso pasado, aprueban por puchos pedacitos que terminan haciendo estupideces y no la reforma central. Simple, porque no les conviene. No les conviene, claro. Pues. ¿Por qué? A ver, señores, porque todititos han recibido de la misma forma. Porque los particulares no quieren dar su nombre y aparecer en las campañas de partidos políticos. Porque después cuando tienen un contrato con el Estado dicen que se los dan de favor. Entonces por eso no quieren aparecer. Entonces tienes varios esquemas en el mundo para arreglar este problema. Un esquema es, yo te doy, Estado, una cantidad de plata. España creo que es así. Una cantidad de plata. En minutos de televisión, tanto. En minutos de radio, tanto. En tamaño de prensa, tanto. Eso es lo que tienes. Tu meeting lo organizas con la cotización de tus partidarios. Cotización. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos vale? ¿Cuánto nos cuesta? Ya. La campaña presidencial, $1 millón. Ya verás cómo la haces. No vale más. Y todo, y para todos. Y hasta el partido Pichiruchi y el partido más grande. Todos valen igual. Ese es un esquema. En Chile, por ejemplo, tú no puedes poner publicidad fuera del horario establecido y por un número de minutos establecido y dentro del paquete que te ha dado el Estado. Es una forma. En el Perú nosotros tenemos la forma americana, la forma gringa. Los gringos son, abren la billetera y el que más plata levanta termina ganando la elección. Y entran los lobistas, los intereses, es un pan con mango. Y aún así tienen reglas, ¿ah? Y límites, etcétera, etcétera. Y transparencia. Sabes perfectamente quién ha donado qué. Entonces, el caso de Polo Gamarra no aplica. Porque en este caso no son dineros del Estado. Es diferente, es dinero de particular. Según la declaración de Barata, además, incluso era un encargo del expresidente Lula que quería que el Partido de los Trabajadores colaborara, lo cual es ilícito también, está prohibido partidos extranjeros, colaborara directamente con la campaña de los Humala. ¿No? Cosa curiosa, porque ustedes se imaginarán que una empresa como Odebrecht, pues como ustedes dirían, pues de derecha si quieren, lo último que les interesaba es que y campamentos que están en unas condiciones, estábamos viendo hace poco esas largas filas sobre la nieve de gente que está esperando por un plato de comida y unas largas filas en temperaturas de 10 grados bajo cero. Es Ahora, al mismo tiempo, obviamente estos reportes son reportes de las cosas feas que pasan. Siempre han sido así, ¿no? Fernando Belaúnde de Terry se recordó, decía que él tiraba el reporte de amnistía
internacional a la basura. Obviamente el lema de este año es: este es el libro que los gobiernos no quieren que leas, porque claro, dicen cosas feas y están hechos para decirlas, porque alguien tiene que decirlas. Eso es lo que a mí me parece rescatable de un esfuerzo que tiene mi edad. Yo nací en el 63, o sea que casi 55 años haciendo lo mismo. Es decir, alguien tiene que decir las cosas feas que están pasando. Para decir las cosas bonitas hay un montón de sobones. Pero yo sí en mi intervención dije que en el Perú, que era lo que me tocaba, y en temas muy complejos de derechos humanos, yo sí creo que ha habido un cambio tan potente. Ahora escuchaba en la mañana que en 100 años la esperanza de vida se ha doblado en el Perú. Bueno, lo mismo está pasando con minorías. Tema de mujeres, o sea, mira, yo siempre cuento esta anécdota. En el año 88, no estoy hablando hasta antes de Cristo, chicos, ¿eh? Hubo un año 88, tú no habías nacido seguramente ya, pero hubo un año 87, yo estudiaba Derecho en la Universidad Católica, era una buena alumna, y yo no podía practicar en la mayoría de los estudios de abogados de Lima, porque era mujer. Y no, pero esto es verdad. Entonces el estudio Rodrigo no te aceptaba por ser mujer, y otros más que puedo nombrar. Encontré uno muy bueno que felizmente aceptó, y 2 o 3 años después comenzaron a aceptar mujeres como practicantes. Recién, a fines de los 80s, las mujeres que habían estudiado en la Universidad Católica, en la mejor universidad, en la mejor facultad de Derecho, con las mejores notas, podían entrar a ser practicantes. Para llegar a ser asociada y socia pasaron muchos años. O sea, como digo, it's a long way, baby. O sea, tienes que caminar mucho. Y hemos caminado mucho. Entonces, todo lo que era violencia doméstica, que se presumía un espacio privado, donde el Estado no podía entrar, que fue la tradición en los Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica, hoy ya no es un espacio privado. Hoy es un espacio público, donde el Estado puede entrar en tu rescate. La marcha de Ni Una Menos el año pasado ha sido espectacular por eso. Porque es decir, oye, un momentito, la violencia doméstica no es un problema entre dos personas a puerta cerrada. No. Acá el Estado puede entrar. Ahora, que tenemos que cambiar una legislación y un poder judicial indolente, por supuesto. Pero se ha hecho visible. Interesantísimo. Presentaron en la presentación del informe el testimonio de Hannah, que es una mujer trans. Ella se siente mujer, ella ha elegido ser mujer y no tiene ninguna posibilidad de que sus derechos sean respetados porque no le dan identidad y no la contratan para ningún trabajo. Y como dice, terminamos en la peluquería o en la prostitución. ¿Por qué una sociedad a un grupo minoritario, porque es realmente minoritario, le puede quitar sus derechos de esa manera? Esa es una cosa que se ha hecho visible gracias a el movimiento de ellas mismas. Eso, a mí eso me parece notable. Sí, yo creo que positivo. Esa es la buena noticia de este año. O sea, la buena noticia es que, igual que los líderes políticos, que los países no están defendiendo y nadie toma ese liderazgo, lo está tomando la ciudadanía. Me voy a ir primero con el tema de los refugiados que hablábamos. O sea, los estados no están aceptando a la gente, pero los propios ciudadanos están abriendo sus casas. Claro. Sus casas a los refugiados. Entonces, esa respuesta que debería, y no le voy a quitar la responsabilidad, los estados deberían de dar esa respuesta, no la están dando y la está dando la ciudadanía. Entonces, aquí yo también quiero hacer como un llamado. Hablabas de Ni Una Menos. Ni Una Menos, desde luego en Perú ha sido muy fuerte, pero ha sido en toda la región, toda América Latina ha respondido a esa fuerte violencia que hay hacia las mujeres. Entonces, creo que es bueno. Han aumentado, para los que vayan a leer el informe, verán que ponemos que han aumentado los casos de violencia hacia las mujeres. Pero tiene mucho que ver con lo que estabas comentando, Rosa María, con que ahora se atreven a denunciarlo. Exactamente. A denunciarlo, porque ahora saben que realmente eso es algo que no tienen por qué aguantarlo, que es malo, y eso es muy importante. Y el apoyo no solo de las propias mujeres, sino los vecinos, las vecinas, las familiares. La sociedad que realmente apoya a esas Antes decía, bueno, si es una cosa de pareja, no hay que meterse. No, ese es un derecho humano. Tienes el derecho a que no te peguen, por el amor de Dios. Entonces, tú tienes que tener la posibilidad de defenderte. Y lo que vimos fue una defensa masiva y realmente un repudio al Poder Judicial. Un repudio al Poder Judicial que no tiene hasta hoy una respuesta coherente
con el maltrato que significa la violencia doméstica, porque nuestra legislación es un desastre, ya lo hemos comentado también ese día. Para que tú vayas, para que una persona, un agresor vaya preso por lesiones, prácticamente tiene que desfigurarte, pues, ¿no? Mandarte 15 días al hospital, y eso es un error. Las lesiones están pensadas para que dos personas en igualdad de condiciones, ¿no es cierto?, se agarren a golpes, ¿no? Y esto no es en igualdad de condiciones. Entonces, aquí hay que hacer un cambio legislativo. De nuevo, es como el tema de la plata de campaña. No se oye, padre. Miren, para que a los niños no les peguen, se hizo un cambio legislativo hace 2 años. Y había un grupo de congresistas que creía que era muy bueno que a los niños les pegaran. Te juro, en el Código del Niño y del Adolescente. Que les peguen los profesores. No. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ahora sí, buenos días. 8:03 de la mañana, ¿cómo se demoraba y se demoraba y se demoraba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fueron a misa, no regresaban. Aquí estábamos puntuales, ¿ah? ¿Tú y yo? Por supuesto. Como unos soldados las soldados del periodismo en esta trinchera de lucha. Bueno, tenemos que mandar un saludo muy cordial. Quiero empezar mandando un saludo muy cordial al expresidente Alan García, que nos escucha atentamente. Me he enterado ayer por un correo electrónico que le manda una colega, su pareja, que nos escucha atentamente desde Madrid. Ah, mira. Así que con una diferencia de 6 horas, siendo hoy las 8 en punto en Lima, las 2 de la tarde en Madrid, seguramente le arruinamos el almuerzo todos los días, o de repente nos escucha más tardecito en una grabación, pero hay que agradecerle la sintonía, ¿no? O sea, todas las sinvergüencerías no se las agradezco, pero la sintonía por lo menos hay que agradecérsela. Y la verdad es que hemos logrado, hablando de sinvergüencerías en estos días, hacer que por lo menos nuestros colegas periodistas reflexionen y le pregunten a algunos abogados, no a mí, porque obviamente no me lo van a preguntar a mí, qué pasa con la plata que recibe una campaña política, ¿no es cierto?, en medio de la campaña, y qué sanciones administrativas hay. El propio presidente del Poder Judicial ha tenido que explicarlo. Bueno, por enésima vez. Por ¿no? enésima vez, yo hace 2 años que lo explico. Dicho sea de paso, con las benditas agendas que me causó tanto insulto y todo lo demás, lo que dice, ¿sabes qué? Me puse a releer lo que había escrito hace 2 años. Ajá. Y dije exactamente lo mismo. Ahora, la plata que está en las agendas, que está en una agenda, porque en el resto es el santo y mi hijita, my husband has a credit card, ¿no? Lecciones de inglés, etcétera. Pues yo me las he leído de cabo a rabo y la mayoría tiene páginas en blanco. Esta, la grande, la que tiene todas las páginas en blanco y tiene un par de páginas con cifras, son cifras del 2009, 2008. La coima de Odebrecht, si fuera coima, es del 2011. O sea, por lo menos pongan a una secuencia del tiempo correcta. Ahora veía en el comercio las agendas. ¿Qué relación puede tener, ¿no es cierto?, unos hechos regulados, recogidos en el año 2009 con otros en el 2011? Bueno, tienes que hacer pues una línea del tiempo, pues por lo menos, pues. Un poquito de chamba, chicos, un poquito de chamba, ¿qué pasa? Bueno, yo sé que están despidiendo periodistas por todas partes, pues entonces ya entre 2 o 3 no te puedes hacer la chamba de 20, pues, ¿no? Entonces, un poco de consideración también por el trabajo de la prensa, ¿no? Uno no puede hacer todo. Pero en fin, hoy día el presidente de la República se reúne con Donald Trump. Eso va a estar bien raro. Vamos a ver. Hay, te digo, por el lado nuestro, mucha tensión, yo creo que la Cancillería peruana, porque Donald Trump puede decirle cualquier cosa. Puede decirle, quiero ser tu mejor amigo, ¿ya? Como puede decirle, oye, ¿por qué devolviste el pasaporte si tú eres un gringo simpático? Puede decirle lo que sea. O ¿sabes qué? Ese tratado de libre comercio lo tenemos que renegociar hoy día, ¿ya? Y queremos ahora que el Perú ponga también plata para el muro, porque por ahí se zampan un montón de peruanos. Entonces, puede ser lo que sea de terror, ¿no es cierto? Entonces, ¿No era un momento propicio para ir el presidente? Mira, hay 2 posiciones ahí, como en todo en la vida. Mira, a mí lo que me llama la atención es lo siguiente. Siendo el presidente Kuczynski tan poco audaz, tan poco confrontacional en la política interna, está haciendo una movida en política exterior que es sumamente audaz.
que no tiene coherencia con lo que hace internamente. No me peleo con nadie, nado con el agüita aquí, ¿no? Ahí encima, para que, no, si me mundo un poquito, me tomo el agua y mejor no, y de repente no, voy a ser el primer presidente latinoamericano que tiene una discusión, conferencia, conversación, abrazo, no sabemos, con Donald Trump. Entonces, es como complicado. Yo sé que el presidente extraña Wisconsin, donde tiene su casa, y de repente quiere pasarse por ahí un par de noches, ya puede ser, ¿no? Pero, la verdad que ahora es presidente del Perú, pues tiene que dedicarse a otra cosa. Y regresando a las coimas, ¿qué sabíamos? ¿Qué hemos sabido? Bueno, el señor Luis Fabre ha dicho, yo jamás fui Correo de la Plata, porque se decía en un momento que él había sido Correo de la Plata. El señor Barata en su declaración dice, la plata no fue entregada a ningún funcionario del Estado peruano a cambio de ninguna obra. Ayer yo decía, la obra más importante es el gasoducto por el monto, pero en realidad sí han habido otras obras más pequeñas de Odebrecht, carreteras sobre todo, y otras muy importantes que son parte de una represa, ¿ya? Entonces han habido 12 obras de Odebrecht, parece un trabalenguas, durante la gestión de Ollantumala, ¿ya? Tendrías que hacer la vinculación entre la buena pro de esas obras y el financiamiento de campaña. Ese es un trabajo para el fiscal. Y eso implica saber cuál fue, cuáles fueron todas, fue una simpatía perpetua, se le dio o no esa valoración. El caso del gasoducto es tal vez el que a mí me parece el más rico para investigar, porque fue un caso que se ganó con postor único. Y no porque no hubiera postor único, hubieron 2 postores, sino que al otro postor de Osada Techín se le descalifica. Se le descalifica porque cambia la composición accionaria